Hola a todos, gracias por acompañarme en un episodio más por acá. El día de hoy quiero hablarte de algo que ha tenido mi corazón bastante pesado en los últimos días. Ya lo ves, hay este documental que está por salir acerca de Hillsong Church. Y mi interés no es tanto hablar de Hillsong, pero el tema que va a tocar este documental, que si no me equivoco es de parte de Discovery, es una mega iglesia expuesta. Ese es el título del documental. Hillsong es un ejemplo de que decidieron usar, ¿no? Pero en sí creo que están tratando de hablar de algo que es bastante serio. Ahora, hace algunos meses, el año pasado, salió un gran podcast que narraba la experiencia de Mars Hill Church y su pastor, Mark Driscoll. Y el título de este podcast es The Rise and Fall of Mars Hill, la subida y luego la caída de la iglesia de Mars Hill. Mars Hill es una iglesia que yo admiré por mucho tiempo. Mark Driscoll es un pastor que yo admiré por mucho tiempo. Y a mí me tocó ver esto en tiempo real cuando sucedió esta caída. Y sucedió en un tiempo en el que yo los estaba siguiendo. O sea, semana a semana yo veía lo que ellos hacían y cómo lo hacían y todo eso. Era una inspiración. Y fue bastante doloroso ver lo que sucedió en aquel tiempo. Fue todavía mucho más doloroso escuchar las historias de quebrantamiento de la gente que vivió en carne propia todo este proceso, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y ya es difícil procesarlo. Y el día de hoy estaba teniendo una conversación con mi pastor, a quien amo y respeto muchísimo. Y la verdad ha sido de mucha ayuda poder tener estas conversaciones con él. Y agradezco un montón sus palabras, su consejo, cómo me ayuda a ver ciertas cosas que a veces no veo de manera natural. Pero estamos haciendo un libro juntos, estamos estudiando un libro de liderazgo que él está haciendo conmigo. Y hay 2 capítulos que vemos cada semana. Y el primero de los capítulos que estamos viendo el día de hoy es un libro ¿cómo se llama este hombre? Este gurú de liderazgo, John Maxwell. Y se llama las 21 claves irrefutables, las 21 leyes irrefutables del liderazgo, algo así se llama. Y en el capítulo, no me acuerdo si es el 15 o creo que es el 15, es la ley de ganar. Y no sé, me trajo un poquito de problemas a la luz de todo esto, ¿no? Y yo le decía, es que mientras estudiaba este capítulo, mientras meditaba en las preguntas y todo, creo que el hecho que había como que tanto énfasis en victoria me causaba problema. Porque hay una de las partes donde básicamente es, un buen líder está dispuesto a hacer todo hasta llegar a la victoria. Y entiendo que Maxwell lo está afrontando desde un lado saludable, ¿no? Desde un lado positivo, pero somos personas. Y es bien fácil tomar algo bueno y corromperlo. Y algo que yo le mencionaba a mi pastor y que creo que es una alerta importante para todos nosotros los que estamos inmiscuidos en iglesia de una o de otra forma, es que no solo se trata de ganar. O sea, creo que es bien importante definir qué es ganar. Cuando decimos ganar, ¿qué es ganar? Y por ejemplo, para ustedes, mi iglesia local, nuestra visión es que queremos conectar gentes con Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, conectar a gente con Jesús y que ellos puedan descubrir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y con esto me refiero a que tú puedas entender lo que Dios ha puesto en tu vida para que tú puedas ser un colaborador con Él en la misión que Él tiene para este mundo, ¿no?
Entonces, para mí eso es ganar. Logré conectar a alguien con Jesucristo, logré ayudarles a descubrir lo que Dios quiere hacer en sus vidas, cómo es que Dios quiere participar con ellos en mejorar este mundo. Esa es una victoria, ¿no? Pero creo que es importante definir eso. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión? Pero en algún punto, en la vida de Mark Driscoll, creo que se tragó la idea de éxito del mundo y renunció a la idea del reino. Porque para él se volvió una obsesión simplemente con que ser el pastor de referencia, ¿no? ¿Quieres una opinión de algo que tenga que ver con la iglesia? Mark Driscoll es a quien le quieres preguntar. Mark Driscoll tiene la iglesia más grande en los Estados Unidos. Mark Driscoll tiene el mayor número de congregantes. Mark Driscoll tiene la mayor cantidad de libros y los más vendidos, y ¿sabes? Y se volvió una cosa donde el que importa acá soy yo. Y hay una parte en este podcast donde él dice esto, y es de su propia voz lo escuchas. Decir de que, hey, o te subes al autobús de Mars Hill o te bajas y te vamos a arrollar con este autobús. Entonces el fin se volvió más importante que el cómo llegamos. Y yo le decía a mi pastor mientras platicaba y trataba de procesar todo esto, es que no puede ser que lo único que importe es a dónde llegamos. Creo que tiene que importar cómo llegamos y quiénes llegamos, con quiénes llegamos. O sea, qué triste sería llegar a la meta y volteas atrás y hay una... está llena de cuerpos, ¿sabes? No, creo que fuimos llamados para eso. Y creo que eso es bastante triste. Creo que no podemos olvidarnos que Dios amó al mundo y por eso envió a su Hijo. Y no podemos salir a luchar por la misión de Dios a costo de la gente que Dios ama. Y eso en verdad me rompe el corazón como pastor, como cristiano. Porque no podemos ignorar eso. No podemos edificar la iglesia y sacrificar a la gente en el proceso. Porque eso se trata de ellos. Porque a veces confundimos las prioridades y le damos más importancia a la producción que a la gente, le damos más importancia al estatus que a la gente, le damos más importancia a guerras estúpidas de quién tiene la razón y quién no, si la Biblia dice esto que yo creo o es lo que tú dices que crees, y tan fácil perdemos el rumbo. Y nos olvidamos de la gente que Él vino a amar. ¿Puedes pensar en eso por un momento? O sea, la palabra nos dice que no escatimando el ser igual a Dios, Jesús se despojó de toda esa gloria para venir a vestirse de carne y ser uno de nosotros. Él vino a revelarnos al Padre. Teníamos una idea tan equivocada de quién es Dios que Él tuvo que venir a ayudarnos, a limpiar nuestros ojos, a quitarnos la telaraña y decir, no, conozcan al Padre. Me conoce a mí, conoce al Padre. No he venido más que a hacer la voluntad del Padre. No he venido más que a decir lo que el Padre quiere que yo les diga. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pastores, no estamos aquí para ser los jefes de nadie. No somos mejores que nadie.
Cuando tomamos este voto, cuando tomamos este llamado, lo que estamos tratando de hacer es lo mismo que hizo Jesús. Tiene que ser acerca de servir a los demás, tiene que ser el apuntar a el Padre. Este es el Padre, este es el amor del Padre. No se trata de reglas, no se trata de asociaciones, denominaciones, instituciones, etc. Se trata de que la gente conozca a Dios y puedan tener una relación con Él. Y contrario a algunos amigos y amigas que tengo que tienen mucho en contra de mega iglesias, mi problema no es el tamaño de la iglesia. Hay iglesias buenas, chicas y grandes. Hay iglesias malas, chicas y grandes. Pero debo reconocer que sí es un gran problema cuando hacemos que esto se trate de nosotros. Cuando dejamos de construir el reino de Dios para confundir el nuestro. Y creo que uno de los peligros que existen en el liderazgo, uno de los problemas que existen en el pastorado, otra vez, iglesia chica o iglesia grande, y a lo mejor se complican más las cosas cuanto más crece la iglesia. Pero que hay un problema bien grande cuando nos desconectamos de la gente. Hay un problema bien grande cuando nadie nos puede decir que estamos mal. Hay un problema bien grande cuando nadie tiene acceso a nosotros. Ya nunca se ha tratado de eso. Jesús vino a habitar entre nosotros. No puede ser que como líderes a veces nos aislamos y solamente unos cuantos tienen acceso a nosotros. Y obviamente los que tienen acceso a nosotros son la gente con mayor estatus, son la gente con mayor influencia. ¿En qué nos hemos convertido? Y tenemos que tener cuidado porque así nos podemos convertir en eso que tanto criticamos. Porque gente como Mark empezó con una gran intención en su corazón, con un gran deseo, con una buena misión. Pero en el proceso nos podemos perder. Entonces, creo que es importante que no nos engañemos a nosotros mismos. Creo que es importante que tengamos la misión en el centro y que siempre nuestros ojos estén en Jesús. Creo que hemos estado haciendo un muy mal trabajo con la imagen que damos al mundo. Y no podemos hacer eso. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia, como cristianos, como pastores. Esto es de todos, pero pastores, estamos al frente por algo y tenemos que tomar esa responsabilidad. Y por ahí salió algo que tiene que ver con Hillsong. Una vez más salió en esos días y tiene que ver con esto que está pasando por acá, ¿no? El pastor Brian Houston hace poco decidió hacer un paso a un lado para poder ayudar en este proceso que su padre, que si no me equivoco ya no vive, pero su padre tiene por ahí un problema legal muy fuerte y él está como que atado ahí a eso, ¿no? Y entonces para facilitar el asunto legal, él decidió tomar un paso a un lado para poder servir a las necesidades de la ley, ¿no? Y por ahí de repente sale otro escándalo. Y eso me hizo pensar mucho en esto, porque creo que a veces nos cuesta entender que lo que hacemos tiene un impacto fuerte. Y creo que tenemos que reconocer que todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Como pastores no estamos exentos a equivocarnos. De hecho, creo que es mucho más visible cuando nos equivocamos porque estamos representando algo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien dice, hey, te equivocaste?
Creo que eso es muy importante porque tendemos a caer en ciertos extremos. Por un lado, quienes somos parte de la iglesia, tendemos a querer cubrirlo todo con gracia. Y en ese intento de cubrir las cosas con gracia, queremos tapar consecuencias y no lidiamos con lo que pasó. No, hay que perdonar y hay que extender gracia porque pues Dios nos dio gracia. Y sí es cierto, Dios nos llena de su gracia y su gracia no tiene límites, pero creo que a veces nos confundimos y olvidamos que gracia o no gracia hay consecuencias con las que hay que lidiar. Y entonces no podemos ocultar las consecuencias y usar gracia como excusa. Pero por el otro lado, tampoco se trata de cancelar y no se trata tampoco de simplemente condenar. Y hablo en el sentido espiritual, no hablo en el sentido legal. Entonces no se trata de simplemente destruir, porque muerte no se paga o no se soluciona con muerte. Destrucción no se soluciona con destrucción. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué queda entonces? Ya, creo que es importante entender que como líderes, cuando nos equivocamos, punto número 1, tenemos que ser lo suficientemente humildes y valientes para reconocer que hemos cometido algún tipo de error y no tratar de escondernos detrás de la gracia, sino poder decir públicamente, ya eso que yo hice estuvo mal. Esto que yo hice no representa a Jesús. Esto que yo hice no representa a Dios. Esto que yo hice no representa el Evangelio de Jesucristo. Lo que yo hice estuvo mal. Y me disculpo. Y hay que hacerlo. O sea, y no solamente, sí, perdónenme, pero denme gracia. No, hay que reconocer y hay que ponerle nombre y apellido, o hay que ser específicos en cuanto a por qué estamos pidiendo perdón y no excusarnos con, no fue mi intención, no, bueno, es que yo creo que entiendo por qué lo ves así, pero no era lo que yo quería hacer. No, hice esto. Y estoy listo a afrontar las consecuencias. Pero no solamente eso, porque no se trata de castigo. Nuestro Dios no es un Dios punitivo, no es un Dios que castiga, que simplemente condena. No. Nuestro Dios hace algo para cambiar las cosas. Entonces nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer cuando nos equivocamos? Lo vemos en el caso de Nicodemo, no. Zaqueo. Cuando Jesús tiene un encuentro con Zaqueo, este hombre era importante, era un hombre que en su ciudad tenía peso, era el jefe de los colectores de impuestos. Y era un hombre que había defraudado a muchísima gente. Pero cuando Jesús lo invita a bajarse de ese árbol y dice, quiero ir a compartir en tu casa, y Jesús va ahí. No sabemos la conversación, no sabemos qué es lo que pasa, pero sabemos lo que pasa en el corazón de este hombre que dice, estoy dispuesto a restaurar la maldad que he hecho. Si a alguien le he fallado, estoy dispuesto no solamente a devolverle lo que le he quitado, sino a darles 4 veces lo que les he quitado. ¿Ya? ¿Estamos dispuestos a hacer esto? No solamente... hubo un caso aquí en mi ciudad, en Houston, Texas, donde hubo un pastor que estuvo involucrado en una cuestión de fraude. Y era un pastor de una iglesia bastante grande aquí en Houston. Y en cierta forma, él no es quien hizo el fraude,
pero el fraude, digamos que fue hecho a su nombre, porque fue hecho por el liderazgo de su iglesia y fue bajo su supervisión y a final de cuentas el cuate terminó siendo sentenciado a prisión. No recuerdo la condena, te mentiría. Pero no fue solamente él quien, él reconoce, hey, yo fallé. Como pastor, él reconoció públicamente, yo fallé y me someto a la ley. No trató de escudarse detrás de una denominación, no trató de esconderse detrás de, bueno, no, esto pasó en la iglesia, esto es de la iglesia y la ley aquí no se mete. No. Él se hizo responsable y es, hey, estoy a manos de la ley, yo reconocí, esto es responsabilidad mía, aquí está. Y recibió un castigo para la ley, pero no solamente eso. Él fue más a decir, hey, lamento lo que pasó. Y él estuvo dispuesto a todas las personas que fueron defraudadas económicamente, él les regresó todo lo que perdieron. Y tú podrás decir, eso está bien, mal, resuelve, no resuelve, no sé. Pero creo que es importante que esta persona, este pastor, fue responsable y al menos intentó, en la medida de sus posibilidades, de hacer algo al respecto, de poder retribuir, de reparar los daños. Y creo que solamente quiero terminar con eso y le agradezco otra vez a mi pastor por abrirme los ojos a esto, porque yo le preguntaba, es que ¿dónde está la atención? O sea, ¿qué es? ¿Es gracia o es condenación? ¿O cómo resolvemos esto como iglesia? O sea, ¿cuál es la forma correcta? Y él me dejó esto que creo que es importante, es de que en la medida de lo posible tenemos que hacer todo esfuerzo por restaurar el daño que hicimos. En algunos casos podrá ser posible, como en un caso económico, bueno, te quité 10 pesos, aquí están 20. Perdóname por la ofensa y lo que tú quieras. Hay casos en los que no es tan sencillo. Hay casos donde nuestras acciones pueden causar daños mucho más profundos que un daño económico o un daño estructural. ¿Qué pasa cuando a alguien lastimamos emocionalmente de una manera irreparable? ¿Qué pasa cuando nuestras acciones llevan a alguien a perder su vida? ¿Qué entonces? No tengo la respuesta. Pero sé que no podemos conformarnos simplemente con decir, perdónenme, extiéndanme gracia. Ni tampoco es suficiente el decir, sí, yo me equivoqué. Tenemos que intentar hacer más. Esa es la clave, intentar hacer más. En la medida de lo posible, ¿cómo puedo reparar el daño que hice? Y obviamente esa es una conversación que tiene que ser entre el agresor y el agredido, ¿no? Y habrá ocasiones donde el agredido no quiera saber nada de ti y no me interesa que repares nada, nada que puedas hacer, y hay que vivir con eso. Pero creo que como hijos de Dios estamos llamados a intentar restaurar, a intentar reconciliar, a intentar redimir las cosas. Y confiar de que nuestro Dios puede traer vida aún en medio de la muerte. Vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo donde hay dolor, donde hay faltas. Hey, cristianos, somos personas. Iglesias, ya no somos perfectos. Y tenemos que reconocerlo y tenemos que ser humildes. Sí, vamos en nombre de Dios, pero nosotros nos seguimos equivocando. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que reconocerlo. Y tenemos que invitar a Dios a nuestro quebrantamiento y tenemos que invitar a Dios a nuestra perfección. Y tenemos que invitar a Dios a sanarnos y a restaurarnos y tenemos que ser como Él. Ya, esa es, mi pequeña reflexión. Sigo procesando todo esto. Sé que no es fácil. Sé que hay mucha gente que quizá también está pasando por eso. Y sé que hay mucha gente que ha sido lastimado por pastores y por iglesias y por líderes. Y lo único que puedo decirte es lo siento mucho. Lo siento mucho. Y creo que tenemos que hacer un mejor trabajo. Y en lo que a mí respecta, yo voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible.
para representar a Dios y a mi iglesia y el cristianismo de la mejor manera que puedo, pero sé que soy hombre y sé que me voy a equivocar y seguramente ya lo he hecho y ya he lastimado gente y tengo que tratar siempre de hacer un mejor trabajo. Porque a eso estamos llamados. No podemos olvidarnos de la misión, de la visión. No podemos olvidarnos de qué se trata esto y sobre todo de cómo Jesús vino a amarnos y tenemos que amar como Jesús. Tenemos que ser mansos y humildes como Jesús. Entonces, a pesar de todo esto, a pesar de tragedias, a pesar de escándalos, a pesar de todo, yo sigo confiando y sigo teniendo esperanza en la iglesia. Sigo teniendo esperanza de que la iglesia es de Jesús. Es Él quien la sostiene y es Él quien la va a sacar adelante. Sigo creyendo que la iglesia es la esperanza del mundo. Sigo creyendo en la iglesia local. La iglesia se ve de una sola forma. No, creo que hay muchas expresiones de iglesia y muchas muy buenas expresiones de iglesia y hay unas que no hemos explorado lo suficiente y hay unas que tenemos miedo de cambiar y hay unas que pensamos que no, es que así tiene que ser y creo que no, creo que hay muchas formas. Pero creo que Dios está haciendo algo. Dios se sigue moviendo en su iglesia y Dios va a seguir usando su iglesia. Pero tenemos que ser más como Él. Es todo lo que quería compartir contigo. Sé que esto es un poquito largo, pero espero que esto pueda ser de bendición para alguien. Gracias por acompañarme el día de hoy y por ahí nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Dios te bendiga.